Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que de verdad me ha tocado el corazón y estoy seguro de que también tocará el de ustedes. Vamos a adentrarnos en una noticia que ha conmovido a muchos, una historia que involucra a la querida abuela de Anne Derzel y una pregunta muy personal y desgarradora que se le hizo a nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Si han leído bien el título, y sé que esto ya despierta mucha curiosidad, ¿verdad? Prepárense para una dosis de emoción, empatía y, por supuesto, la siempre fascinante vida de nuestras estrellas favoritas. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos y se unan a esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. La historia que vamos a desgranar hoy es una de esas que nos recuerdan lo humanos que son nuestros ídolos, a pesar de la fama y el brillo de las cámaras. Sabemos que Hande Erçel, la talentosa y carismática actriz turca, es una figura pública muy querida. Muchos de nosotros la seguimos en sus proyectos, admiramos su trabajo y, por supuesto, su belleza y estilo. Pero más allá de la pantalla, Hande también es una persona con una familia, con lazos afectivos profundos, y uno de esos lazos es, sin duda, con su querida abuela. Hemos visto en redes sociales y en entrevistas que Hande tiene una relación muy especial con su abuela, siempre compartiendo momentos tiernos y llenos de amor. Sin embargo, la noticia que nos ocupa hoy va un paso más allá. Se trata de un momento particularmente sensible y conmovedor. Imaginen la escena, una entrevista, quizás en un evento público o en una sesión de preguntas y respuestas, donde la conversación toma un giro inesperado. Alguien, quizás con la intención de indagar más en la vida personal de Hande o simplemente buscando una anécdota emotiva, le hace una pregunta directamente a Kerem Bürsin sobre la abuela de Hande. Y la pregunta, mis amigos, fue desgarradora. No fue una pregunta trivial, no fue algo superficial. Fue una pregunta que sin duda removió fibras sensibles y nos hizo pensar en la fragilidad de la vida y en el amor incondicional que une a una familia. Para entender el impacto de esta pregunta debemos contextualizar un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como bien saben, formaron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su química en pantalla y fuera de ella era innegable, y su relación generó una gran cantidad de fanáticos que los apoyaron incondicionalmente. Es en este contexto de cercanía y conocimiento mutuo donde surge esta pregunta. No se trata de un periodista cualquiera haciendo una pregunta genérica, sino de alguien que probablemente conocía la estrecha relación de Hande con su abuela, y quizás también la cercanía de Kerem con Hande. La pregunta, según lo que se ha podido conocer y lo que ha resonado en los medios y en las redes sociales, giraba en torno a la salud o el estado de la abuela de Hande. Imaginen la presión, el momento, la expectativa. Kerem, a quien conocemos por ser una persona empática y sensible, se encontró ante un cuestionamiento que iba directo al corazón. No es fácil responder cuando se toca un tema tan delicado, especialmente si implica el bienestar de un ser querido. La forma en que Kerem respondió o incluso la forma en que se vio ante la pregunta, es lo que ha generado tanta conmoción. Hemos buscado información detallada para compartir con ustedes, para entender la magnitud de este momento. Y es que a veces los pequeños detalles en una entrevista pueden decirnos mucho más que grandes discursos. La expresión en el rostro de Kerem, el tono de su voz, la manera en que eligió sus palabras, todo eso se analizó y se compartió. Se dice que hubo un momento de silencio, un instante en el que Kerem procesó la pregunta, y en ese silencio se podía sentir el peso de la situación. Luego su respuesta, aunque pudo haber sido breve, estuvo cargada de emoción y respeto. Es importante recordar que las figuras públicas, a pesar de estar expuestas a los medios, también tienen derecho a su privacidad y a la protección de sus seres queridos. Sin embargo, también es cierto que muchas veces son estos momentos de vulnerabilidad compartida los que nos conectan con ellos a un nivel más profundo. La abuela de Hande, al ser mencionada en este contexto, se convierte en un símbolo del amor familiar, de esos pilares que sostienen nuestras vidas. Y ver a Kerem, quien fue parte de la vida de Hande durante un tiempo significativo, mostrar empatía y respeto hacia su abuela, habla mucho de su carácter. Lo desgarrador de la pregunta, según las interpretaciones y los comentarios que surgieron, radicaba en su inmediatez y en la posible delicadeza de la situación familiar en ese momento. Quizás la abuela no estaba pasando por su mejor momento de salud, o quizás
La pregunta tocó una fibra sensible que Ande no quería exponer públicamente en ese instante. Y Kerem, como alguien cercano, se vio en la posición de tener que navegar esa respuesta, demostrando madurez y consideración. Muchas veces, cuando vemos a los actores en la televisión, en el cine, los vemos en roles perfectos, fuertes, invencibles. Pero la realidad es mucho más compleja. Tienen miedos, tienen preocupaciones, tienen familias a las que aman profundamente. Y cuando esas preocupaciones salen a la luz, de una manera tan directa, nos impacta. La abuela de Ande en este relato, se convierte en el epicentro de un momento de conexión humana, un recordatorio de que detrás de cada celebridad hay una persona con sus propias batallas y sus propios amores. La forma en que Kerem abordó la pregunta es clave. Se dice que tras ese instante de reflexión, Kerem respondió con una sinceridad que resonó en todos los presentes y en quienes vieron la entrevista. No intentó evadir la pregunta de manera superficial, sino que la enfrentó con la seriedad que merecía. Es posible que haya expresado su deseo de mantener ciertos aspectos de la vida privada de Ande y su familia reservados, mostrando respeto por sus límites. O quizás, si la situación lo permitía, compartió alguna palabra de esperanza o de cariño hacia la abuela, demostrando su afecto hacia ella, a pesar de su separación con Ande. Este evento nos invita a reflexionar sobre cómo abordamos las preguntas a las figuras públicas. ¿Hasta dónde podemos indagar en su vida personal? ¿Cuándo cruza la línea la curiosidad por el respeto? La pregunta sobre la abuela de Ande en su esencia, nos muestra que hay temas que van más allá del entretenimiento, temas que tocan la fibra sensible de las personas. Y la respuesta de Kerem en su humanidad, es lo que realmente ha capturado la atención. La noticia se viralizó como suele suceder en el mundo de las redes sociales. Los fanáticos, al enterarse de este incidente, expresaron su apoyo tanto a Ande como a Kerem. Hubo comentarios de admiración hacia la sensibilidad de Kerem, y también de preocupación por la abuela de Ande. Es un recordatorio de la comunidad que se forma alrededor de estas figuras, una comunidad que se preocupa por su bienestar. Para aquellos que no lo sepan, la relación entre Kerem y Ande, aunque haya terminado, fue muy significativa para muchos de sus seguidores. Compartieron años juntos, proyectos exitosos, y una conexión que muchos veían como genuina. Por eso cualquier mención que involucre a sus familias o a personas importantes en sus vidas, inevitablemente genera interés. Ahora, analicemos un poco más la naturaleza de la pregunta. La abuela de Ande lloró. Este fragmento del título es lo que realmente genera un nudo en la garganta. ¿Por qué lloró? ¿Fue por algo que le sucedió a ella directamente, o fue en respuesta a algo relacionado con su nieta? La ambigüedad de este titular es deliberada y, sin duda, efectiva para atraer la atención. Pero lo que buscamos aquí es darle un contexto más humano y comprensible. Si asumimos que la pregunta se dirigió a Kerem porque él podría tener conocimiento de la situación, o ser una figura de apoyo, entonces el hecho de que la abuela haya llorado se vuelve aún más conmovedor. Imaginen el peso que Kerem debió sentir al tener que responder a una pregunta sobre la tristeza de la abuela de alguien a quien alguna vez amó y con quien compartió mucho. Es una situación delicada que exige una gran inteligencia emocional. Los detalles específicos de por qué la abuela lloró no están del todo claros en la información pública que ha trascendido. Sin embargo, podemos inferir que tuvo que ver con algún evento o situación que afectó profundamente a la abuela, ya sea por su propia salud, por alguna preocupación familiar, o incluso, y esto es puramente especulativo, por la propia dinámica de la vida y las relaciones. El hecho de que una abuela llore, especialmente una cuya nieta es tan querida y admirada, nos invita a la empatía y a la reflexión sobre los lazos familiares. La respuesta de Kerem, en este escenario, no fue solo una declaración ante las cámaras, sino un acto de humanidad y de respeto. Demostró que a pesar de que las relaciones personales cambian, el cariño y el respeto por las personas importantes en la vida de quienes estuvieron cerca, pueden perdurar. Es un ejemplo de madurez y de cómo las experiencias, incluso las dolorosas, pueden forjar un carácter más sensible y compasivo. La pregunta desgarradora, sin duda, fue un momento de vulnerabilidad para Kerem. Y su manejo de esa vulnerabilidad es lo que lo hace admirable. No se trata solo de ser un actor famoso, sino de ser un ser humano capaz de conectar con las emociones de los demás, de comprender el peso de la tristeza y de responder con dignidad. En resumen, la noticia sobre la abuela de Ande y la pregunta a Kerem Bürsin nos trae a la luz la importancia de la empatía, del respeto por la privacidad y de la profunda CO.
Conexión que existe entre las personas, incluso en el mundo de las celebridades. Nos recuerda que detrás de cada rostro famoso hay una historia humana, con sus alegrías, sus tristezas y sus seres queridos. Y así llegamos al final de este vídeo, un viaje a través de una noticia que, si bien puede parecer parte del mundo del espectáculo, en realidad nos habla de emociones universales, el amor familiar, la empatía y la dignidad. Hemos visto cómo una pregunta aparentemente simple sobre la abuela de Ande se convirtió en un momento desgarrador y conmovedor, y cómo Kerem Bürsin la manejó con sensibilidad y respeto. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y sobre cómo estas figuras públicas, a pesar de su fama, también tienen sus luchas y sus afectos profundos. Quisiera agradecerles de corazón por acompañarnos en este recorrido. Su presencia aquí viendo nuestros vídeos y formando parte de esta comunidad es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría leer sus opiniones sobre esta historia. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que se debe indagar tanto en la vida personal de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, su perspectiva es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y emotivo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer esta conmovedora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos permite seguir adelante y traerles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.